Bueno, en los últimos días el entorno Barça había estado bastante calmado, lo cual es sorprendente ya que sabemos que siempre hay drama, siempre hay filtraciones, noticias, esto, el otro. Siempre da de qué hablar el Barcelona y había estado un poquito más chill, no había como ningún tema que me apeteciera mucho como hablar, pero es cierto que en las últimas horas surgieron dos temitas que antes de hablar de Dusan me gustaría repasar un poco, y es que la ley de Werner está tomando fuerza. Se supone que ya va a entrar en evaluación y que probablemente si se termina aprobando ya entraría en vigor en el 2026-2027, o sea, la siguiente temporada, lo cual creo que sería una completa estupidez y una tontería, porque como ven en la imagen, básicamente cambiaría el fuera de juego para que ahora sea todo el cuerpo, no solo una parte con la cual puedas anotar gol, porque sabemos que, por ejemplo, si está adelantado el jugador por el brazo no cuenta, porque es una parte del cuerpo con la cual si anotaras un gol sería anulado. Entonces tiene que ser con alguna parte del torso, de la cabeza, ya sabes, cualquier parte con la cual el gol vaya a ser completamente legal. Entonces, lo cual se me hace una tontería, y que justo esta ley lo que fomentaría es el juego de autobuses, es decir, el especular, el aguantar, el encerrarse, y creo que perjudica mucho al espectáculo de ataque, de propuesta y toda esta metodología que justamente el Barça es el pionero en esto, porque no tiene mucho sentido que tú le des tantas ventajas a los delanteros de esta forma, porque así te van a jugar de una forma impresionante, pero te van a jugar al contragolpe, a como no, literal, en lo que no está en los escritos. Ya todos los comentarios son de no, Mbappé ahora se va a hinchar a goles, porque normalmente Mbappé está en muchos contragolpes, está en muchos fuera de juego, pero esto viene a raíz de que el estilo de juego en el que está acostumbrado el Real Madrid es salir a la contra, jugar como equipo chico en partidos muy grandes. Entonces, por más que quieran cambiar la ley, por más que quieran hacer todas estas cosas, lo único que van a ocasionar es que los equipos se encierren más, especulen más y van a dañar el espectáculo y el show, porque ahora las defensas no pueden arriesgar tanto, porque van a tener que estar pendientes de no estar habilitando a los jugadores, y la única forma de habilitar al jugador va a ser prácticamente estar con tu cuerpo completamente al frente de él, ¿sabes? O sea, no vas a poder dejar ahí un poquito de margen, porque realmente esto le da una ventaja impresionante a los delanteros, y en jugadas de contra pues va a ser letal para los defensas. O sea, es una locura. En parte puedo llegar a entender por qué quieren hacer esto, porque a veces hay fueras de lugares milimétricos, ¿no? Y que dices, ok, es una putada que por eso sea fuera de lugar. Sí, pero lo que no se entiende es que siempre va a haber fueras de juego milimétricos. Después, cuando hay alguna jugada en la que esté por poquito así rozando de que está adelantado, de que está en línea, y va a también ser uno milimétrico. En algún punto hay que poner el límite, ¿no? Ya sea en el botín del jugador, en el brazo, en esto, el otro, en algún punto del cuerpo, de la jugada, de lo que sea, como quieras tú marcar el fuera de juego, en algún punto lo tienes que colocar, ¿sabes? Si el fuera de juego va a ser todo el cuerpo, yo digo que habrá un límite, ¿no? Si va a ser por los botines, si va a ser por esto, en algún momento siempre va a haber polémica, porque va a haber jugadas apretadas, no importa el criterio. Entonces, para mí el criterio que está ahorita es el más adecuado, y creo que dentro de todo es el que más favorece el espectáculo y show, que al final creo que muchos estamos en esto viendo el fútbol y aguantando ciertos partidos que son totalmente eternos y somníferos, güey, que apenas si puedes ver, porque nos encanta el fútbol. Entonces yo creo que estamos aquí para ver un espectáculo, para ver un show, para ver a nuestro equipo ganar, ¿no? Para ver a nuestro equipo ganar, no solo para levantar trofeos o sacar los puntos o esto, el otro. No, yo creo que por lo menos mi perspectiva no es tan resultadista en este aspecto. Yo prefiero que mi equipo juegue bien, aunque a veces no ganemos, pero quiero pasármela bien. O sea, yo no disfrutaría un Barça encerrado jugando al contragolpe, que no proponga, que no intente tener el balón, que no sea nada creativo, etcétera. O sea, no, realmente no, yo no quiero eso, y creo que esta ley lo que fomenta es justamente esas propuestas que no aportan, que no buscan
entretener al usuario, al cliente, al espectador, como quieras llamarlo. O sea, creo que son bastante antifútbol, pero bueno, al final cada uno tiene un concepto diferente. Esperemos que no se apruebe, que se mantenga la regla como está. Creo que es lo más justo, es lo más correcto, y que al final el consumidor es el que se verá afectado, pero ya veremos qué pasa. Ojalá que no se apruebe, y ya tendremos más noticias sobre el tema. Ya si al final se termina aprobando o desaprobando, ya lo hablaremos con más profundidad, pero quería mencionarlo porque está tomando ya un proceso más serio todo esto que se venía rumoreando desde hace muchísimo tiempo. Pero repito, esperemos que no se apruebe. Y la noticia positiva, por otro lado, del día fue que Ronald Araujo regresó a los entrenamientos con el Barcita. Ahí se le veía bien, se le veía contento, la gente lo recibió bien. Y me da mucho gusto que ya esté mejor. No creo que ya esté listo para jugar. Me sorprendería que lo estuviese. Ojalá y lo esté. Pero creo que simplemente es entrar en dinámica, empezar a entrenar. Y cómo se vienen partidos de alta exigencia con el Español, que va a ser ahí, va a estar que arde por el tema Joan García, por todo lo que envuelve este partido, no solo por ser dos equipos catalanes que tienen esta rivalidad, sino por el fichaje que muchos coinciden. O sea, y ya me parece una locura, pero muchos lo están comparando con lo que pasó en su momento con Figo cuando se fue al Real Madrid. Yo creo que no hay punto de comparación, pero eso ya lo hablaremos más en la previa del viernes. Y me da mucho gusto por Ronald. Esperemos que esté de vuelta lo antes posible. No creo que para los siguientes partidos, porque como mencioné anteriormente, son de alta tensión. No sé si el del Español futbolísticamente le exija tanto como puede ser la Supercopa si llegamos, por ejemplo, a una final, pero creo que el Español ya no lo podemos subestimar tanto, no lo podemos poner en ese tier de equipos débiles, porque están teniendo una gran temporada, están en zona alta, están luchando por competiciones europeas. Entonces creo que ya se puede decir que se vienen dos partidos de mucha, pero mucha exigencia contra el Español y el Atleti en la Supercopa, y con una hipotética final que puede ser contra el Atlético o el Real Madrid. Entonces, no sé si es el mejor momento para que regrese Araujo, no sé si se sienta preparado. Yo creo que lo mejor será que él marque las pautas y que se tome el proceso que él considere correcto en esta situación, pero lo bueno es que el primer paso ya se dio y ya está entrenando con el equipo después de su viaje espiritual y esta pausa que se tomó. Entonces, excelente, son buenas noticias y esperemos que todo esté muy, pero muy bien con el uruguayo. Y ya, a ver, ya hablando un poquito más de Dusan, que creo que es el tema principal del video y lo que más ha sonado en estos días, y es que Moreto, que es un periodista bastante fiable en cuestiones de mercado y que cuando habla normalmente no se equivoca. Yo no diría que es una eminencia en el mercado de fichajes como lo puede llegar a ser Fabricio, pero sí es de esos más seguros, ¿no? Y que ya tienen una trayectoria y que cierta información y ciertos hechos los pueden llegar a respaldar de que es una fuente dentro de muchas comillas fiable. Entonces creo que puede entrar en esos privilegiados, ¿no? Que consideramos como fidedignos. Así que yo creo que sí entra. Y pues mencionó que prácticamente ya hay conversaciones, ya hay contacto entre el Barcelona y Dusan, y que posiblemente y todo apunta a que él no va a renovar con la Juventus y que es muy poco probable que así sea, lo cual sorprende un poco porque ya se sabía que tenía una mala relación Vlahovic con Tudor, creo que se llamaba Tudor, ¿no? El anterior entrenador de la Juventus, y que con la llegada de Spalletti había mejorado. De hecho, Spalletti en repetidas ocasiones habló muy bien de él. Él decía que confiaba en que él se quedara, que Vlahovic era un jugador muy importante, esto y lo otro. Entonces estaba teniendo ya muchísimos más minutos de los que tenía anteriormente con Tudor, porque con Tudor prácticamente no jugaba, y poco a poco estaba teniendo más oportunidades. Se veía que no estaba en el mejor estado físico, tampoco en el mejor ritmo, en la mejor dinámica. No se sentía esa sincronización con sus compañeros. Entonces es cierto que Dusan no estaba dando su mejor nivel ahorita que ya estaba teniendo un poquito más de rodaje. Además está lesionado en estos momentos, que también impide un poco a empezar a tomar esa fuerza tanto física como mental, pero creo que al final de cuentas una víctima de su contexto, ¿no? Creo que necesita salir
de la Juventus para ver su mejor versión. Un poco lo que pasa con los jugadores del United, ¿no? Qué casualidad que salen de ahí y muestran un nivel impresionante que o sea, en muchas ocasiones hasta todavía es más alto que su prime, pero es prácticamente una de las razones por las cuales el United los fichó, ¿no? Porque tenían ese nivel. Entonces creo que el contexto es muy importante. En este caso, Vlahovic considero que no es un delantero que podamos medir con Haaland en estos momentos, pero sí creo que en su prime es un tier 1. ¿Y a qué me refiero con un tier 1? Que es un delantero de élite top mundial. Porque en estos momentos tiene 25 años, ¿no? Que todavía es una edad bastante joven, aunque tenemos casos como el de Lamine, Cubarsí y este tipo de jugadores que ya hacen que nos distorsionemos un poco de la realidad y pensemos que solo es una joven promesa si tiene 11 años, güey. Pero no es así, güey. O sea, un jugador de 25 años sigue siendo bastante joven y le quedan 10, 15 años de carrera si se lo propone. Entonces, todavía le queda muchísima carrera a Dusan y creo que no ha alcanzado su prime. Tiene un valor de 35 millones, por lo cual creo que es un valor inferior a lo que en su momento la Juventus pagó por él, porque creo que pagaron como 80 y tantos millones y no se esperaba que fuera en decadencia, sino al contrario, se tenía la confianza de que pudiese repuntuar todavía más ese valor, pero tristemente no se ha dado así. Yo creo más en la dinámica que ha entrado la Juventus en los últimos años y la falta de proyecto que han tenido por tanto tiempo, que vio más afectado a Vlahovic, que Vlahovic llegara a un equipo y él fuera el problema, ¿sabes? Yo creo que es un poquito más al revés y que Vlahovic termina siendo justamente una víctima dentro del contexto de la Juventus, donde no ha podido alcanzar ese prime, que seguro tendrá su parte de responsabilidad, porque pues no todo es blanco y negro, también hay matices de grises. Entonces considero que Vlahovic también debe de haber algo que pudo haber hecho mejor, pero creo que en la gran mayoría de responsabilidad debe de recaer un poco en el proyecto deportivo de la Juventus, porque no es normal el rendimiento que han tenido ciertos jugadores ahí, siendo jugadores de muy, pero muy alto nivel. Pero la clave en esta situación es que Vlahovic termina contrato en el verano, y en este verano se supone que no renovaría. Entonces, al quedar libre, ya puede negociar con cualquier equipo desde ahorita, porque le quedarían 6 meses restantes. Eso yo creo que lo vuelve una opción real y factible para el Barça, porque una situación que podemos llevar un poco de la mano es que el Barcelona tiene dos grandes necesidades, por lo menos, de que podemos observar nosotros desde la distancia y meramente especulando, porque a lo mejor en la cabeza de Hansi es otra cosa, pero lo que se ha filtrado y lo que más o menos muchos podemos entender es que las dos posiciones o las dos más grandes necesidades que puede reforzar el Barcelona son ese central, que muchos pedimos un central zurdo, aunque un diestro yo creo que tampoco habría un gran problema, pero creo que Hansi ha sido bastante claro con sus acciones, sobre todo, que le gusta un perfil zurdo para que juegue de forma natural ahí. Y la otra, el delantero centro, viendo la situación de Lewandowski, todavía hay mucha incertidumbre alrededor de qué va a ser el polaco. Yo creo que esas son las dos demarcaciones que podemos considerar que el Barcelona va a reforzar sí o sí en el corto plazo, ya sea en 6 meses, en un año, en año y medio, pero en el corto plazo yo creo que esas son las dos posiciones más importantes, ¿no? Ya el tema Rashford y de algún extremo, algún lateral que también suena, o sea, eso ya va en un segundo escalón, pero yo creo que estas dos posiciones son de alta prioridad. Ahora, si te traes un jugador como Vlahovic, que tiene un nivelazo, que puede todavía ir a más y que yo creo que va a ir a más, que puede encajar y que cumple con cierto perfil que Hansi pide, yo creo que si Hansi te da el sí, es un negociazo, porque te llega a coste cero. Evidentemente hay un sueldo y una prima que ya veremos, y si pide mucho, pero mucho en estas cifras, pues se descarta, ¿no? Pero yo creo que él debe de entender un poco que no llega como una superestrella y que además llega a un Barcelona que está algo mermado económicamente y que tenemos un contexto y una situación muy delicada. Entonces yo creo que si ya vas a dar el sí, es porque eres consciente de esto, ¿no?
y que además el Barcelona te sirve como un escaparate, o sea, estás en el equipo más relevante del mundo y el que más popularidad genera, entonces eso también se ve reflejado en tus cuentas de banco de otras formas, ¿sabes? Ya sea patrocinadores, marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si llegase gratis Vlahovic con un salario y una prima acorde a nuestra situación, sería una bomba, porque eso nos daría margen a poder cerrar algún central de los top, que las dos opciones serían Schlotterbeck y Bastoni, ¿no? Que son nuestros dos grandes sueños húmedos. En otro caso puede venir un Guehi, puede venir algún otro jugador que no esté en esta tier, donde yo creo que Schlotterbeck y Bastoni son como los dos grandes sueños del barcelonismo. Yo me inclino más con los de Schlotterbeck. Ahí tengo muchos videos hablando del tema, entonces pueden revisarlos y ya checar un poco qué opino más a profundidad del tema. Pero lo que sí te va a traer un jugador a coste cero es esta situación, que puedes reforzar otras posiciones y que además es un jugador que tiene el potencial de mejorar muchísimo. Y en el peor de los casos donde no funcione Vlahovic, lo puedes vender por unos 20, 25 millones. O sea, yo creo que al final es un win-win. Podrías perder la prima y lo que te cueste el salario, pero de verdad que yo no le veo ningún tipo de falla y que yo confío que Hansi Flick ha demostrado en que puede potencializar a cada jugador y que prácticamente el 99% de los jugadores que Hansi los toca los convierte en oro. Así que yo creo que con Vlahovic puede de ahí no salir oro, sino salir diamantes, cabrón. Siendo que tiene la capacidad y el nivel de ser un delantero súper top. Y evidentemente no hace la misma ilusión de un hombre como Haaland o como Julián, que también en la delantera son los dos sueños húmedos del barcelonismo en general, pero sinceramente son imposibles, ¿no? O sea, por más de que tengan cláusulas o que haya una oportunidad o que el entorno de Julián nos haya dado tantos, pero tantos guiños y que nos abran las puertas y esto y el otro, son situaciones muy complicadas. O sea, se dice que Haaland tiene más o menos una cláusula de 175, imposible para el Barcelona, y tiene contrato como hasta 2030 y tantos, güey, imposible. Y luego Julián tiene una cláusula de 500 y ya se dice y se empieza a filtrar que el Atlético te va a pedir 200 millones, 190, 180, o sea, cantidades que el Barcelona ahorita no puede afrontar, que literalmente yo creo que casi ningún club puede afrontar, solo los clubes estado, así que nosotros no somos uno de ellos y estamos orgullosos de no ser uno de ellos, pero una de las consecuencias de no ser un club estado es que tienes que respetar y seguir las reglas, entonces no podemos en estos momentos afrontar una operación de tal magnitud como lo puede ser Haaland o Julián, y creo que un Dusan a coste cero con un salario y una prima acorde a nuestra situación, nos da mucho margen para a lo mejor fichar a Rashford si funciona, sino buscar un lateral también que suena, sino un defensa top, porque sí que el Barça quiere hacer un desembolso alto, ¿no? Entonces, aquí hay muchas variantes, puede pasar muchísimo y te puede dar muchas opciones si te traes a un jugador de la talla de Vlahovic gratis. Creo que al final sería un sí de manual, todo depende que diga Flick, al final. Como siempre repito en estos videos, lo que diga Flick va a misa. Entonces, simplemente estamos especulando, estamos aquí jugando un poco a ser directores deportivos, a ser expertos, porque no tenemos ni puta idea realmente de lo que decimos y lo que pensamos, porque el único que puede y que tiene el derecho de decir qué es lo que necesita el Barça, qué es lo que quiere, etcétera, 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 es el bueno de Hansi. Así que nos ponemos en las manos de Hansi. Ahorita nomás le estamos jugando al vergas, pero si Hansi te pide que le traigas a Tallón, yo digo que esa es la mejor opción. Si te dice que le traigas, no sé, a Casemiro, güey, a Bernardo Silva, un jugador así random, güey, pues que te lo traiga, güey, ¿sabes? O sea, lo que diga Flick lo tenemos que cumplir y confiemos en que él sabe por qué pide las cosas, ¿no? Si te pide un random, si te pide esto, algo que nadie se esperaba, pues que Flick sabrá, güey. Flick sabrá y confiemos en lo que pida Flick y a muerte con lo que diga Flick, arre. Así que nada, hermanos, espero que estén bien, güey. Mañana tendremos ahí otros temitas porque no paran los rumores. Ya se volvió a activar como un poquito la rumorología, ya que esta semana se reanudan las ligas y mañana nos vemos con otro tema, perros.